pequeños antes de que salgan a su clase. Los jóvenes pueden salir a su reunión también. Extiende tu mano derecha para bendecir a nuestros niños. Padre bendito, te damos gracias por la vida de estos pequeños, Señor. Gracias, Dios, porque hoy, mi Dios, ellos pueden también acercarse confiadamente, Señor, al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que los instruyas, Señor, que los guíes, Señor, en todo momento, Señor, y que los guardes también, Señor, de todo lo que hay alrededor, Señor, de este mundo, Señor, que busca corromperlos, Señor. Pero hoy, mi Dios, los ponemos en tus manos, Señor, creyendo, Dios, que no se apartarán de tu camino, Señor, y por el contrario, mi Dios, siempre, Señor, andarán en él, Señor, y cumplirán el propósito, Señor, por el cual desde pequeños tú los estás llamando, Señor. Gracias te damos, te pedimos que bendigas, Señor, cada familia representada en estos pequeños, Señor, que bendigas a sus maestros, Señor, y la palabra que hoy han de recibir, Señor, que caiga, Señor, en esa buena tierra, Señor, que a su tiempo da su fruto, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su clase y bueno, sin más. Ok, hoy no hay reunión de jóvenes porque bueno, los servidores están en el encuentro de jóvenes, así que permanecen aquí en la reunión. Y bueno, sin más yo dejo este lugar, pero te voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor que nos trae la palabra. Muy buenos días a todos, qué bendición que podemos estar aquí un domingo más para oír de las maravillas de nuestro Dios a través de su palabra. Gracias a Dios. Quisiera ir al principio de la Biblia. Vaya conmigo ahí a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3 y verso 15, el versículo 15, antes de iniciar. Génesis 3, verso 15, y luego vamos a pasar a Apocalipsis, capítulo 12. Dice la Biblia así, aquí en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Padre, gracias, precioso Dios, por este tiempo hermoso que podemos pasar en tu presencia. Gracias por el tiempo de adoración y alabanza. Y gracias también, Señor, porque disponemos hoy nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir de tu consejo, de tu guianza, de tu dirección, de tus enseñanzas. Muchas gracias, Padre, por aquel día cuando tuviste a bien rescatarnos de las manos del inicuo, Señor, de la mentira y el engaño que prevalece en el mundo. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría de lo alto. Te amamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera mencionar este versículo, aquí lo mencionamos ya, y es que desde el inicio, desde antes de que pudiéramos tener razón, y déjeme decirle que hay quienes advierten que, bueno, el principio de toda la creación, desde el principio se estableció la condición de que tendría que haber un conflicto, había un conflicto porque el hombre se separó, simplemente se apartó de Dios y fue seducido y engañado por el diablo. Y Dios aquí establece, manifestando, se dirige a la serpiente que había engañado al hombre y le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ella te herirá en el calcañar, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una guerra entre simiente de la mujer y la simiente del diablo. Ahora vaya conmigo por favor a Génesis 12, Apocalipsis 12, disculpe, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, a partir del verso 7, Apocalipsis 12, a partir del verso 7, y dice la palabra de Dios. Si ya lo tiene, si me ayudan poniéndolo, si lo pueden poner está bien. Apocalipsis 12,
verso 7, y vamos a leer hasta el 17. Dice la palabra de Dios así. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon en contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante, amados hermanos. Vemos que la guerra se plasmó desde el principio, desde el origen de la humanidad. Hay una guerra entre la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer somos usted y yo y todos los seres humanos habidos y por haber en todas las generaciones, las que han pasado, las que son hoy y las que vendrán mañana. Esa es la simiente de la mujer. La palabra de Dios dice que el dragón llamado diablo, serpiente antigua, se levantó para pelear contra la mujer, para que no naciera, porque iba a nacer de su simiente un varón que iba a gobernar, que iba a derrotar el mal en toda la creación por todos los tiempos. Y se dedicó a perseguirla. Conocemos la historia, conocemos un poquito todo lo que Dios nos ha revelado. Hay mucho de esto que se escribe alrededor del texto original de la Biblia, y es digno a veces de echarle un ojo. El detalle es que quiso matar, quiso impedir el nacimiento. Conocemos la historia de Moisés, cómo se levantó un decreto para asesinar a todos los pequeñitos varones. Conocemos la historia en los tiempos de Jesús, cuando tuvo que huir al desierto, como dice la palabra, a refugiarse, a ser protegida, porque Herodes había decretado que todos los niños varones que nacieran tenían que ser asesinados. Vemos la persecución y vemos cómo sabía el enemigo que iba a nacer de la mujer un varón que iba a gobernar, que iba a traer libertad, que iba a destruir toda su obra. Y vemos en esta parte del libro de Apocalipsis que es un engañador. Él ha engañado a toda la humanidad hasta que Jesucristo nació, hasta que Jesús se levantó.
en el ministerio público para poder hablar a todos y decir: anímense, aliéntense, ya estoy aquí. La promesa del Padre de traer y venir y traer un Salvador a la humanidad se ha cumplido. Todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, todo lo que hablan los salmos y los profetas, se ha cumplido en la faz, en la persona, en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles vinieron en el tiempo de su nacimiento y le dijeron a los pastores que estaban ahí: os alégrense, os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, aquel que ha venido para liberar a su pueblo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿Por qué tenía que venir Jesús, el Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido de una manera especial, proféticamente? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, está bajo engaño, está sometido, ¿verdad? Y esta es la voluntad de Dios, el principio de la libertad. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significan buenas noticias. Buenas noticias. Os ha nacido en la ciudad de Belén, le dijeron en aquel día, un Salvador que es llamado Cristo el Señor. Fíjense, la palabra de Dios nos motiva y nos enseña a entender de qué se trata. Que un día todos estábamos sometidos, éramos esclavos de la ignorancia, éramos esclavos de vivir alejados de Dios, de nuestro Creador. Estábamos condenados a sufrir las consecuencias de una vida sin principios, sin entendimiento. Estábamos condenados a sufrir la crueldad, la obra de las tinieblas. Estábamos condenados a vivir sometidos. Pero el Señor nos dio la promesa de que un día no habrá más oscuridad, un día amanecerá la luz, un día nacerá de una virgen. Y conocemos todo lo que el Evangelio nos enseña respecto a la venida de Jesucristo. Pero ¿qué hay en nuestros días? Bueno, hoy, el día de hoy, sigue siendo la misma, el mismo efecto, tiene el mismo sentido, la libertad que Jesucristo nos da a nosotros, que somos la simiente de la mujer, que somos el propósito. El diablo no pudo destruir el nacimiento, no pudo evitar que viniera, y dijo: ahora me voy contra toda la descendencia de la mujer, y que somos todos los seres humanos sobre toda la faz de la tierra. Y el propósito es que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas noticias, de salvación en primer lugar. ¿De qué fuimos salvados? ¿De qué hemos sido rescatados? Porque si hablamos de la salvación, es que estábamos en desgracia. Estábamos en una situación de vulnerabilidad, de abuso, de crueldad, de sufrimiento, de dolor. Pero vino un Salvador, vino alguien con poder y autoridad mucho mayor del que nos sujetaba, del que nos aprisionó, del que nos sujetó, del que nos condenó, de aquel que nos estaba afectando y lastimando. Y entonces vino otro que tiene, como dice la palabra, vino otro que tiene mucho más poder y lo sujetó a él, lo ató a él y nos dio libertad a usted y a mí, que somos la descendencia de la mujer. Ese es el plan perfecto de Dios, que Él vino a despojar a los principados y a las potestades. El acta que era contraria a nosotros, dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz.
despojó con violencia, ¿verdad? Le arrebató la autoridad que este ser creado tenía sobre toda la creación, la raza humana. Y podemos hablar que sobre toda la creación. Y entonces ahora es exactamente la misma condición del principio. Hoy para nosotros ser salvos es salir de una situación en donde esto no estaba planeado para usted y para mí, para los seres humanos. Que la obra al principio de Dios con Adán y Eva era que vivieran en armonía y en comunión con toda la creación y con el creador de todo lo que hay y existe. Pero vino la serpiente como está viniendo ahora y le dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no comas del árbol que está en medio del huerto, ¿verdad? Que no comas de los árboles del huerto. Ella dijo, no, solamente de uno, no. El que está en medio del huerto del bien y del mal. Y dice, que del día que de él comas, ciertamente iba a haber muerte. Y el diablo le dijo, no hombre, la serpiente le dijo, no va a haber muerte, no vas a morir. ¿Cómo es que hoy tiene atados y engañados a la gente exactamente igual? Con mentiras diciéndoles, no va a pasar nada. Puedes seguir viviendo apartado de Dios y sus principios, haciendo lo que a ti te plazca, lo que a ti te guste. Disfruta la vida, No va a pasar nada. Su engaño sigue siendo exactamente el mismo que fue en el principio de la creación. No va a pasar nada, pero déjeme decirle que sí pasa. Sí pasa. Y la gente sigue creyendo que puede vivir alejado de Dios. Cuando nos ofrecieron a nosotros que conociéramos de Cristo, yo no sé si la persona que nos habló de Jesús, que nos invitó a venir a conocer de Dios, sabía esto. Pero es la única forma de ser salvos. Es el único medio de salvación se llama Jesucristo. No es una religión, no es una forma de ser, de vivir, no, es una persona. Jesús es el único que puede rescatar de la condenación eterna, de la muerte en vida que tiene la gente. Solo Jesucristo salva. La palabra de Dios en Hechos 4:12 nos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo Jesucristo salva. Es el Salvador del mundo. Hoy en día el enemigo sigue engañando a las clases, ¿verdad? Sigue engañando a las sociedades, presentando otras opciones, presentando otras formas de creer, presentándoles incluso una forma de vivir como lo hizo con Adán y Eva. Ustedes no necesitan de Dios, al contrario, disfruten de todo. Y cuando eso pase, sus ojos se van a abrir. Mintiendo, los sedujo, los engañó y cayeron en la trampa. Hoy en día es exactamente lo mismo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, dice la Biblia, para desbaratar, para deshacer las obras del maligno. Para eso vino Jesús. Es el propósito de venir y salvar a todo lo que se había perdido. Y déjeme decirle que solamente hay dos condiciones. La condición de estar alejado de Dios, estar perdido, estar en una situación de muerte. Habíamos muerto estando involucrados en nuestros delitos y pecados, y una situación de vida, salvados, habiendo sido liberados del engaño y la mentira, para vivir bajo la luz de la palabra y del evangelio, bajo la cobertura espiritual que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la diferencia.
los que aún viven en el engaño, en la mentira, y los que ahora están bajo la protección, bajo la dirección y el poder del Salvador del mundo. Gracias a Dios por ello, porque ahora podemos entender que hay muchas formas y condiciones del ser humano que tienen que eliminarse por cuanto nosotros vivimos una historia. La historia de la humanidad es una historia ya contada. Es decir, es una historia que la Biblia nos relata todo desde su origen, lo que va a suceder en medio, el proceso de desarrollo de una humanidad como la nuestra, y por último, el final de la historia. Usted y yo ya conocemos el final de la historia. Ya sabemos, el enemigo ha sido ya vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesús vino y cumplió su propósito. Se ofreció a sí mismo tomando la forma de siervo, como un cordero llevado al matadero, dice la Biblia, cuya sangre inocente y limpia iba a ser para el perdón de los pecados. Era para romper las cadenas que nos ataban en el engaño y la mentira. Jesucristo cumplió el propósito. Y cuando el mundo espiritual observó el momento culminante de la obra de Jesús, estando en la cruz del Calvario, expresó: consumado es, hecho está. Había terminado la obra de salvación por la humanidad. Ahora todo aquel que volteara y creyera en Él escaparía de la condenación eterna, experimentaría la salvación, experimentaría la nueva vida, el perdón de pecados, la libertad que solamente hay en Cristo. Esto es la salvación. Es que todos estábamos en una condición vulnerable, de dolor, de angustia, de maltrato, de desprecio. Así éramos tratados, así es el mundo. Y por otro lado, el enemigo sigue engañando a la gente, sigue diciéndoles que no necesitan de Dios. Incluso algunos de ellos se han proclamado dioses. Yo veía un muchacho que es el prototipo, ¿verdad?, del engaño más grande que puede haber en el mundo. Un muchacho que ahorita ya tiene como 4 o 5 años en la cárcel, pero algún día se mostraba en las redes sociales como alguien que era privilegiado, porque el padre de este muchacho había muerto. Y él heredó una gran fortuna y una empresa muy grande, creo, al parecer. Y él era joven, quizás 20 y tantos años. Y entonces se empezó como a exaltar él mismo. Y se decía que él era como Dios. Yo soy Dios, decía el chamaco. Soy millonario, estoy joven y soy inteligente. Y de repente sabía que cerraba algunas partes creo que en Monterrey, cerraba algunas carreteras y hacía con sus amigos ahí arranques de carros y cosas de esas, hasta que un día se excedió en su autoestima, ¿verdad? Y golpeó a una mujer, y eso le ocasionó que le mostraran que estaba equivocado y lo metieron a la cárcel. Creo que está pagando ahí no sé cuántos años de cárcel. Y lo ven hasta llorando y gimiendo, ¿no? Pero déjame decirle que hay mucha gente así. Y las personas, lo que el diablo le dijo a Adán y Eva, sino que van a ser ustedes como Dios. La gente lo atesora, lo recibe. Y piensan que lo que hoy tienen, y porque no tienen ninguna necesidad, van a estar así siempre. Y esto pronto se acaba. Y empieza
la condición real y verdadera de todo ser humano. Si tú no estás en Cristo, si no hay personas en Cristo, están bajo el poder del maligno. Y déjeme decirle algo, el diablo no tiene autoridad para bendecir a nadie, para hacerle bien a nadie. No tiene poder, no tiene facultades para traerle dicha y alegría. No. El diablo solo tiene poder y autoridad para robar, para matar y para destruir. Esa es su naturaleza. Y a la gente le engaña y pronto llegará el momento en que se manifieste. ¿Por qué Jesús vino? A sacar de la condición en que se encontraba la mayoría de las personas. Él vino y mostró el poder que tenía para que pudiésemos creer que Él había venido a derrotar al diablo, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, limpiando a los leprosos, pero sobre todo perdonando los pecados de todo ser humano que viniera a Él, para que experimenten la verdadera libertad en Él, para que el mundo crea que nos ha nacido un Salvador. Qué interesante, amados hermanos. Quise iniciar con esta parte de la Escritura porque cada vez que vemos un milagro hecho por Jesús, sucede el mismo deseo en el corazón del Padre. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: ven, porque tú vas a ir y por medio de ti voy a liberar, vas a ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, porque han llegado hasta mí sus demandas. He visto la aflicción de mi pueblo. Y déjeme decirle que esa es la condición en que el enemigo y el mundo ha tenido a la humanidad, en una condición de aflicción, destruyendo todo lo que se llama de Dios, todo lo que es origen de Dios. Y ya lo vimos en Apocalipsis y lo vimos desde su origen en Génesis 3:15, que hay un conflicto y el enemigo sabe que usted y yo somos la descendencia de la mujer. Y Él se levanta en contra de nosotros. Pero así como Jesús lo enfrentó y lo venció, así usted y yo, cada cristiano tiene que entenderlo. Ahora la autoridad ha cambiado de manos, ahora está en nosotros, cuando le hemos creído a Jesús. Si me ayudas con el tema, por favor. Yo le puse ahí, muchas gracias Alex, aquí muy amable. Yo le puse: si tú quieres, tú puedes, por esta historia que está en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el verso 1, lo vamos a leer ahorita. Está la historia del paralítico de Betesda. Todos lo hemos leído, lo hemos oído. Y esta historia de una condición que ejemplifica a toda la humanidad, que a todos nosotros de alguna manera nos pone en una condición de ser necesitados, de un día estar en una condición sin esperanza. Nos habíamos incluso acostumbrado. Hay gente que ya había dado por hecho que era su naturaleza, así nació, así creció y así debería morir. Hasta que se presenta Jesús. Hasta que tenemos un encuentro personal con Jesucristo y nos cambia la mentalidad. En Juan capítulo 5, verso 6, Jesús se presenta con este hombre paralítico que tenía muchísimos años, 38 años de vivir así. Y dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oiga, esto no se veía, no existía. En realidad atiende al corazón del hombre, pero el corazón de los hombres a veces ya se acomodó
ya se resignó a vivir en la condición en que Jesús lo está encontrando. Cuando Jesús encuentra a alguien, no lo quiere dejar ahí, pero respeta su voluntad. Yo estoy seguro, la Biblia dice que no se registra todo lo que se hizo, los milagros que sucedieron, la obra de Jesús, porque no cabrían los libros en este mundo. Pero estoy seguro que hubo gente incrédula que no aceptó el beneficio que Jesús le ofrecía, como hoy mismo está pasando. Hoy vemos a mucha gente padecer y sufrir. Están en la desgracia, están en la humillación, en la vergüenza. Y cuando alguien les habla de Cristo, no quieren, no. O sea, se les hace como que no. Qué interesante. Adelante, por favor. La mayor parte de las personas tienen conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Miren, esto es importante. Parece que todo el mundo, nadie puede ignorar que Jesucristo, que hay un hombre y un nombre que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo hace 2000 años y fue crucificado. Pues aún las películas comerciales ayudan a que todo el mundo conozca esto, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente entiende, pero pocos entienden por qué y para qué vino. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Para qué? Parece que el conocimiento de todos es, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario, pero muy pocos entienden por qué y para qué. El por qué lo sabemos. Porque era la única manera de librarnos a usted y a mí. La única forma de salvar a una humanidad perdida. Ese es el para qué, el por qué. Y el para qué, para librarnos, para rescatarnos, para salvarnos de la condenación, de la humillación, del dolor, del sufrimiento. Para eso vino Jesús. Y hay gente que se queda solo con, oh sí, murió, ok. ¿Sabe qué? Una de las formas que a veces oramos es, Señor, tu sacrificio no fue en vano. Aquí estoy yo. Aquí estamos nosotros, que hemos sido librados, hemos sido rescatados, hemos sido restaurados, sanados, somos libres. En Juan capítulo 5 está esta historia. Y la iniciamos así en el verso 1, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Adelante. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque aún un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjese, este estanque llamado Betesda, su traducción y lo identificaban como un estanque de misericordia. Y la verdad es que no encontramos en la Biblia si esto sucedía y era real o no. Si de vez en cuando bajaba un ángel, movía las aguas y si había alguien que se sanara. Pero esa era la leyenda, eso era lo que la gente creía en ese momento y pensaba. Y algunos se acercaban ahí esperando por días, por años, no sabemos. Pero Jesús se acercó a ese lugar donde había mucha necesidad, hombres enfermos, paralíticos, ciegos, de todo tipo de gente, que no era otra cosa más que estaban oprimidos por el diablo. Y se acercó a este hombre que era conocido de todos alrededor, que sabían que iba al estanque, quizá lo llevaba, no sabemos, ahí estaba en el estanque, a este lugar de misericordia que se conocía. Y Jesús llega y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano?
porque lo identificó y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hay ocasiones que usted y yo tenemos que atender a esas cosas que nos aquejan, esas cosas que hemos batallado por mucho tiempo y que debemos entender y saber que había alguien interesado en que permaneciéramos en esa condición. Es su orgullo, es su soberbia del enemigo tenernos en una situación de desgracia. Pero cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, viene la pregunta de Jesús. Viene la pregunta en el verso 6. Adelante, por favor. ¿Quieres un cambio en tu vida para bien? ¿Cuál es la condición en que el enemigo nos sigue teniendo aún a los hijos de Dios? Porque él desea hacer daño. Él desea robarnos la bendición. Aún a los que ya somos hijos, que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Aún hay cristianos que no todavía les cuesta trabajo creer que si Jesucristo, dice la palabra de Dios, que si el Padre nos ha dado lo más grande a su Hijo amado Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él cualquier cosa que le pidas? Si te ha dado lo más, te puede dar lo menos también. La palabra de Dios nos advierte. Jesús se acercó y le habló al paralítico que sabía que tenía mucho tiempo con eso. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un cambio en tu vida? Oiga, yo no sé si hoy Dios quiera hablarnos a nosotros de esta manera, ¿no? Y nos esté diciendo, ¿cuál es aquella cosa de la cual has batallado? Tienes tiempo, ya se hizo viejo eso ahí. Y el día de hoy estás frente a la predicación del Evangelio, al verbo que se hizo carne. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, y aquel verbo aquel verbo se hizo carne, Juan 1:14, y vimos la gloria de Dios, la gloria del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de poder. La palabra es, ahora Jesús viene y nos cuestiona a nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? ¿Quieres ser libre? Es la pregunta. Cambio tu vida. ¿Quieres un cambio en tu vida para bien? Adelante, por favor. Mire, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y estoy seguro que todos nosotros igual podemos responder como respondió el paralítico a Jesús. Podemos dar nuestros argumentos. Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo has estado en esta condición? ¿Qué es aquello que aqueja tu vida? ¿Es un vicio? ¿Es una enfermedad? ¿Un problema familiar? ¿De esterilidad? ¿Las malas finanzas? ¿Qué es aquello? Porque la palabra de Dios habla de que la victoria ya es declarada, ya se declaró la victoria. Jesucristo ya vino y le arrebató las llaves de la vida y la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra de Dios. Y Jesús ahora quiere que entendamos y que nosotros nos levantemos como ese hombre paralítico. Adelante, por favor. Cambia tu mente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el versículo 7 de Juan capítulo 5, adelante. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Recuerde que la tradición decía que venía un ángel de cuando en cuando y movía las aguas, y el primero que se metiera al estanque era el que recibía el beneficio de la sanidad. Y este hombre paralítico, bueno, yo creo que era su argumento, ¿verdad? Un argumento, tenía que contestarle algo. Jesús se presentó delante de él y le dijo, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? El hombre quizá le dio pena, ¿verdad? Y le ha de haber dicho, no, Señor, pues que mira cómo estoy, yo no puedo, ¿verdad?
siempre que viene el ángel y se mueven las aguas, otro se me adelanta y se mete antes que yo. Y la pregunta era, ¿y por qué no te acercas más al estanque? ¿Y por qué no estás ahí cerquita? ¿No? Posiblemente ya se había acostumbrado, ya estaba pues resignado a vivir así, sabiendo que otros se pueden sanar, sabiendo que a otros les va bien, sabiendo que otros ya la libraron, que ya no tienen que estar, no son esclavos de nada. Pero a mí no. Fue la respuesta, sus argumentos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Me encanta, en un capítulo antes, en el capítulo 4, está el relato de la mujer samaritana y Jesús. Y Jesús le habla claro a la mujer samaritana. Después de haber llamado su atención, le dice, ¿crees en el Mesías? Y dijo, sí, Señor, sí creo. Pues yo soy el que habla contigo. Y entonces se va contentísima. No sabía, ella solo creyó, dijo, vengan, un hombre me ha dicho todo lo que yo he vivido, y dice, él quizá es el Mesías que estamos esperando. Hay ocasiones que viene Jesús y nos habla directamente al corazón, y nosotros estamos necesitados de que nos diga, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Salvador de este mundo? ¿Crees en el que vino y venció al diablo? Espera que le digamos, sí, Señor, ¿quién es para que crea? Necesitamos que nos diga, yo soy el que habla contigo, yo soy el que te rescató, el que te perdonó todos tus pecados, aquel que te ha ofrecido, que te da vida, que te ha dado vida en un tiempo difícil. Adelante, por favor. Escucha con atención la voz de Dios y solo cree y levántate. Amados, cada vez que venimos aquí hay un propósito al hablarnos del Evangelio, al abrirnos las Escrituras. Y yo sé que muchos de nosotros experimentamos lo mismo que experimentaron aquellos dos que iban rumbo a Emaús, decepcionados, desanimados. Vieron a Jesús morir y lo vieron bajar de la cruz y lo llevaron a la cueva. Ellos agarraron sus chivas y vámonos a nuestra tierra, se acabó, era hermoso. Pero Jesús los encontró. Les dijo, ¿qué palabras son estas que hablan entre ustedes? ¿Por qué van todos desanimados? ¿Que no se supone que esto tenía que suceder? Que el Cristo fuera llevado en manos de pecadores y muriera y al tercer día resucitara de los muertos. ¿No ustedes lo iban a esperar? Y cuando lo invitaron a pasar con ellos y dio gracias partiendo el pan, se dieron cuenta y se desapareció de su vista. Se dieron cuenta porque dicen, cuando Él nos abrió las Escrituras y nos habló, ardía nuestro corazón, ardía nuestro corazón. A veces la palabra provoca ese efecto. Tú sabes que es Dios hablándote al corazón, y tu corazón arde porque es palabra viva de Dios en nosotros. Escucha con atención la voz de Dios y solo cree y levántate. Adelante, por favor. Juan 5, versos 8 y 9. Dice la Biblia, Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué historias, hermanos amados. Qué historias. Había mucha gente que conocía a este hombre. Él mismo se sorprendió. Hay ocasiones que tenemos que tomar la decisión de levantarnos de la condición en que nos encontramos, de levantar el hecho en el que nos hemos acomodado y empezar a caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.
Eso es. La respuesta, la encomienda de parte de Dios es: levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Adelante, por favor. Tu decisión de cambiar debe ser genuina y no te apartes nunca. Parece que había una encomienda siempre que Jesús hacía un milagro. En primer lugar, la gente recibía el perdón de sus pecados. En primer lugar, el milagro se daba, iniciaba un proceso y una vida nueva ahí. Y después un consejo de parte de Jesús: no vuelvas otra vez a la esclavitud, no regreses a esa condición que tenías. A ver, primero el perdón de pecados. En segundo lugar, el milagro venía de parte de Jesús. Iniciaba un tiempo nuevo, una vida nueva. Y por último, el consejo de Jesús: no regreses atrás. No te vuelvas atrás. Juan 5:14 dice la palabra de Dios. Adelante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué interesante, amados hermanos, que podemos hoy entender, conocer. Y una vez más, recibir de parte de Dios la palabra viva, el poder de la palabra que nos dice que ahora contamos con un Salvador, con el Salvador enviado para venir y liberarnos, sanarnos y cambiarnos. Quiero culminar con una oración simple que hizo un hombre con poder, porque le creyó a Dios. En Segunda de Crónicas, si me ayudas a poner la cita, en Segunda de Crónicas, capítulo 4, es Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, y con esto terminamos, me vas preparando. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Agradezco a Dios porque se nos quedan grabadas estas palabras, las tenemos por ahí. Yo creo que todos hemos oído de estos dos versos, son únicos, no se habla más de este personaje, pero yo quiero tomarlo hoy para entender que simplemente no se acomodó más en su condición de desgracia, no aceptó seguir viviendo en aquello que incluso le había sido como señalado desde su nacimiento, y precisamente es Jabes. Y dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Parece que la condición que le prevalecía desde su nacimiento, sus padres, su familia, no era muy favorable. Una condición que no dista mucho de nosotros, de muchos de nosotros. Nacimos en un hogar de sufrimiento, una familia que padeció mucho en todas las áreas. Relaciones personales, economía, enfermedades, todo eso. Y dice la palabra de Dios
¿Me regresas por favor una? Regrésame a la anterior. Ahorita vamos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Hablaba de varios hermanos. Cuando hay una familia que padece necesidad, que sufre penalidades, porque a veces mucho más se sufre cuando hay varios en la familia. Y te toca ser uno de muchos. Entonces viene la condición, pero hay algo en Jabes, hay algo. Y dice la palabra de Dios que se distinguió de sus hermanos, porque mire lo que hizo. Adelante, por favor. Versículo 10. Dice la escritura: e invocó Jabes, se levantó e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Será que esta mañana tenemos una fe como este hombre para levantarnos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para reconocer que el sacrificio de la cruz de Cristo no fue en vano, que aquí estamos nosotros, que podemos levantarnos y que si la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Podemos levantarnos y decirle: sí, Señor. O podemos atrevernos a orar como Jabes: si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. ¿Qué te falta, hermano? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el sueño de tu corazón? Y si me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia: le concedió Dios lo que pidió. Y le concedió Dios lo que pidió. Gracias a Dios. Yo quiero culminar adorando a nuestro Dios. Ahora usted y yo podemos entender lo que Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11 dice: por cuanto Jesús se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Al Padre ha ordenado que se le dé toda la gloria, toda la honra y todo el honor a Jesucristo su Hijo, aquel que nos vino a poner ejemplo de obediencia, de humildad y de amor, amados hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Póngase de pie, por favor. Y mientras adoramos, ahorita que me pongan el canto, yo quiero que usted hoy reciba de parte de Dios esta palabra. El enemigo quiere seguir teniéndolo en ese hoyo, en esa condición, y que usted lo único que necesita es entender que hoy Jesús está aquí frente a usted, hablándole al corazón. Y que no importa cuánto tiempo lleve metido en eso, cuánto ha pasado, no importa las condiciones. Que el Señor tiene poder para levantarlo. Y la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa condición? Porque el precio se pagó. Porque la victoria se declaró. Porque Jesús lo ha hecho. Aleluya.
corazón y el corazón de cada uno de nosotros. El día de hoy tomamos la determinación de levantarnos en el nombre de Jesús, de salir de esa condición en el nombre de Jesucristo. Oh Padre, te amamos, Dios. Te damos muchas gracias, Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te amamos. Te amamos, Padre, te amamos, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu victoria en la cruz del Calvario, Jesús. Gracias, Señor, por habernos traído libertad, por haber traído tu palabra, Señor, por habernos abierto el entendimiento para conocer la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres, Dios. Oh, gracias, Cristo. Gracias, te amamos, Señor. Le da la gloria a Cristo, le da un aplauso al Señor. Gracias, Jesús, te amamos. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti la gloria, Padre. A ti la gloria, mi Señor. Gracias a Dios, hermano. Que el Señor le bendiga. Que tenga un excelente y bendecido principio de semana. Estamos despedidos.